Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Human. Hoy lunes vamos con la segunda parte de la historia y el misterio en Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco. Sí, Uritorco, está bien. El lunes pasado tuvimos la primera parte con Pablo Álvarez, que hoy va a estar de nuevo aquí. Vamos a seguir profundizando en esta historia y conociendo varios spin-offs, si se quieren, que quizás voy a realizar poco a poco. Un montón de historias alrededor de todo este universo, si se quiere, que la verdad yo no conocía. Por eso me encantó el primer programa. Yo había dicho que conocía la historia del Cerro Uritorco quizás de una parte muy comercial, un tanto polémica. Y haber hecho esa primera parte me sirvió un montón para darme cuenta de que va mucho más allá, va mucho más hacia atrás también, ¿no? Y nada, estoy súper ansioso por comenzar esta segunda parte y ver hasta dónde más llega esta historia. Así que no me voy a demorar más y acá lo voy a presentar en pantalla, querido amigo Pablo Álvarez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por estar y por haber hecho dos partes Por ya de este favor. programa. Dos Una partes, dos tremenda partes. investigación, sí, sí, sí. Dos partes bien definidas, porque en realidad la primera fue historia, antecedentes, etcétera. Y Mm, esta parte es un poco más de experiencia personal, con el agregado, si se quiere, de una mirada crítica u objetiva, porque a sí. veces, bueno, con las vivencias en primera persona, digamos, a veces es complicado tener cierta objetividad. Uno tiene que tratar de tenerla, si le gusta hacer investigaciones y demás, uno Ujú. tiene que ser objetivo. Pero bueno, a veces con las vivencias es bastante subjetiva la cosa, entonces por eso lo hacemos en dos partes. Una parte bien histórica, bien antecedentes, cómo nace el fenómeno, etcétera, etcétera, y la otra parte es una vivencia personal con cierto toque de cabeza de investigador y de separar también las cosas. Claro, Sí, obvio, me pero que no pareció que deja de ser estaba... quizás No, obviamente. la parte fundamental de tu investigación y tu búsqueda es tu experiencia personal, me parece. Exacto, sí, y con algunas cosas que si bien las he tratado de investigar, finalmente no llegué a ninguna conclusión. Es Ujú. las cosas que me quedan en el tintero como cosas sin explicación, si se quiere. Hablando de como más de un costado personal, digamos. Esta investigación que has hecho sobre este lugar, Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, ¿te lo has tomado desde el inicio, digamos, como un proyecto personal de investigación que has ido desarrollando a lo largo del tiempo? Ahora que vas a volver a ir, Mm. más allá de que vas por descanso, pero ¿es algo en lo Sí, que voy tratás por de ir descanso. profundizando o...? Cada vez que puedo y sale alguna arista nueva a investigar, sí me gusta meterme en el tema porque tengo como una conexión particular, si se quiere, con el lugar, Ujú. más allá de lo que representa turísticamente y demás. Y que además, bueno, me gusta el fenómeno, investigo el Sí. fenómeno, bueno, se junta todo allí. Pero ha sido como a lo largo de los años. Creo que arrancó cerca del 2010 aproximadamente, que hice el primer viaje. Había ido de chico, muy chico, a Capilla, a Córdoba, a Capilla, no sabía ni que tenía nada que ver con el fenómeno, pero recién en el 2010, ya hace 14 años, Sí. ahí sí me empecé a vincular con el tema del fenómeno. Y bueno, y fui investigando y me encontré con toda esta historia que en realidad la podés separar en 10 capítulos y dentro de cada capítulo
puedes estar 4 horas Sí, sí, ni hablando, hablar. meses investigando, porque cada cosa es un mundo en sí mismo. Entonces, pero bueno, fue a lo largo de los años que fui así como completando la historia y creo que llegué a entender así todo esto como un gran globo de información ahora unos 3 o 4 años. Ujú. Sí, 2 o 3 años antes de la pandemia. Así que Tremendo. así lo fui completando. Pero Bueno, siempre sale algo más que volvés a agarrar los viejos libros y volvés a buscar notas y entrevistas. Es interesante, sobre todo porque cada una de esas partes en realidad está contada por su protagonista. claro. Y entonces, bueno, no sabes qué te está contando el protagonista, si te está contando la historia realmente como fue o te está contando una historia que le conviene a ese protagonista contar. Y entonces tenés que andar investigando si realmente lo que se cuenta es realmente lo que se cuenta. De hecho, habíamos arrancado la historia la semana pasada hablando de Ángel Cristo Couglanis, Sí, con su tema de conexión con las luces y demás. Y durante años se pensó que él había nacido en Grecia, que era un médico formado en el Tíbet y no sé cuántas cosas más. Y sin embargo, esa era toda una historia inventada por él, claro. que no tenía mucho que ver con la realidad porque era rosarino, era osteópata, inclusive no recibido de médico. O sea, la historia era bastante diferente, pero Sí. como era contada por él, todo el mundo tomaba como esas palabras como ciertas. Y después, bueno, te tenés que poner a investigar y ahí empiezan a salir las cosas como son realmente. Sí, obviamente, y obviamente que también con otra historia como aledañas a esta, con el tema del bastón de mando, que algunos te van a decir una cosa sobre eso, otros te van a decir otra, y andás a ver dónde está la Sí, verdad, ahí tenés para divertirte. tal cual. Bueno, si te parece, seguimos un poco entonces con lo que habíamos dejado la Vamos, semana pasada y después te voy a hacer algunas preguntas quizá a modo personal sobre dale, qué crees sobre el lugar y eso. Pero bueno, ok. arrancamos entonces con... Bueno, arrancado hoy, arrancamos con, cuando vos me digas pongo las sí, diapositivas. arrancamos con la primera diapositiva, que es simplemente un recordatorio de, de quizá la persona más importante, si se quiere, relacionada con el fenómeno lumínico de Capilla del Monte o del Uritorco o de la zona Ah, mira. aledaña, que Ujú. fue Ángel Cristo Acoglanis, porque toda la parte del fenómeno lumínico, de las luces que aparecen, tienen que ver con él. Lo demás son cuestiones esotéricas, místicas, etcétera, que vienen del lado del bastón de mando. Sí. Tenemos la caída de supuestamente algún tipo de objeto volador en la zona del Cerro Pajarillo, etcétera. Pero me parece que la parte lumínica, el responsable es él. Y él había llegado, recordemos así brevemente, en los años 80 a Capilla, después de haber pasado por la estancia La Aurora en Uruguay, Ujú. y allí supuestamente también, después corroborado, pero él hizo correr esta historia de que supuestamente el dueño de la estancia La Aurora, que era don Ángel Tona, Sí. le habría dicho, yo recibí un mensaje, vos tenés que ir a Capilla y empezar a trabajar con el tema de las luces y tratar de comunicarte con ellas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí arranca todo ese fenómeno del tema de las luces. Él se va a Capilla una vez por semana, prácticamente todos los fines de semana, viviendo aquí en Buenos Aires. Wow. Y siendo osteópata y trabajando aquí, él sábado y domingo se iba para Capilla, desde los años 80 hasta el 86 que fue su muerte. Allí se junta con un grupo de personas que cada vez se hace como más grande, tiene cierto grupo de seguidores que lo reconoce casi como un gurú espiritual, si se quiere, y comienza a hacer esto que, entre comillas, lo digo, los contactados y la gente que lo acompañó a Couglanis le llama el trabajo. Empieza a hacer un trabajo con esas luces que Ujú. es tratar de comunicarse y de recibir un mensaje a través de un idioma que él define como un idioma que se llama Irdin, que sería, Sí. digo, entre muchas comillas, acá hay muchas comillas a cada rato, sería un idioma cósmico que serviría para comunicarse con eso, con ese fenómeno, no desde el punto de vista que cada una de las palabras que él pronunciaba significara un concepto, una cosa, un verbo, etcétera, sino más bien un sentimiento. Cada palabra era una sensación y un sentimiento que él transmitía con esa palabra. Entonces es una especie de lenguaje, digamos, que sería como, la traducción sería un sentimiento más que una palabra, ¿sí? Ahí Entonces, me hace acordar un sí, poco al japonés, ¿viste? Creo que ellos tienen algunas palabras que más que expresar un claro, significado en sí de la palabra es más
Un Es más, contexto, sí. exactamente, es un Ujú, concepto. sí. Y acá mucho de ese concepto tiene que ver con el sentimiento. Entonces, él desarrolla este idioma que dice que es recibido, canalizado, si se quiere, desde vaya uno a saber dónde, y lo utiliza para conectarse. Y hay una serie de mantras que son la repetición continua de ciertas palabras que significan cierto concepto, cierta sensación, sentimiento, y desarrolla una especie de ceremonia, si se quiere, o de ritual. Y aparentemente las luces comenzaban a salir, flotar de la Tierra o aparecer en el aire. Esto es interesante porque se da, si querés pasar a la diapositiva siguiente, cuando Serpa, en los años 70, junto con Don Terrera, dice que hay una especie de triángulo de poder que une un poco La Rioja con San Luis, con Córdoba, y dentro de ese gran triángulo hay un pequeño triángulo que él le llamaba el triángulo menor, Ujú, triángulo de fuerza menor. Este estaría aproximadamente entre lo que es este triángulo que aparece en pantalla, que es Ongamira, el Cerro Pajarillo, donde había supuestamente caído sí. un ovni, si se quiere, un UFO crash, El que había quedado la mancha, y, ¿no? exacto, la Mancha del Pajarillo, y el Cerro Uritorco. En ese pequeño triángulo, que ya es más pequeño, justo en el centro, hay un lugar que se llama Los Terrones, que hablamos la semana pasada, un lugar turístico, con muchas formaciones en la montaña y demás, Sí, muy lindo para ir hermoso. a pasear. Y allí él es que todas las noches, los fines de semana, junto con un grupo de gente, iba allí y en lo que sería un balcón, una cornisa, él se ponía a hacer este ritual de canto y de pronunciación de estas palabras y las luces aparecerían. Ahora bien, en la fotografía, si quieren, siguiente, si querés, Pará, pero y acá sí, antes de sí, seguir, este ritual que él hacía, él lo hacía estando, sé que tenía sus discípulos, etcétera, pero sí, ¿él lo hacía estando solo o habían testigos de que realmente dijeran no, si es verdad que cuando él empezaba empezaban a aparecer luces por todos lados? había testigos, había gente que se estaba formando con él en la realización de este ritual para también después poder lograr esa comunicación y de alguna manera seguir con este legado de comunicación con el fenómeno. Así que tenía su grupo de seguidores y que era bastante grande, no eran 2 o 3 personas, eran cerca de 20. ¿Y esto ha quedado Eh, documentado de alguna forma? ¿Se hace un registro Sí, físico? físico de las luces, hay un par de fotografías, hay un fotógrafo que inclusive, no me acuerdo ahora el nombre, pero falleció el año pasado, que vivía en Capilla y que lo acompañó a él desde el inicio. Hubo gente de reconocido nombre, por ejemplo, el doctor, creo que se llamaba Lorenzo Escardó. Mm, Escardó era seguro, Lorenzo no me acuerdo. Eh, que también lo acompañaba, la gente del Hotel Roma, que es un hotel muy conocido en Capilla, con su historia también claro, esotérica y de relación con el fenómeno, etcétera. Pero sí, había un montón de gente, inclusive muchos de esos discípulos han escrito algunos libros, yo tengo alguno por ahí, ajá, muy chiquito, que cuenta toda la vivencia de esta persona con Acolanis y los rituales y demás. Así que cierto registro hay. claro, Habría que investigar muchísimo, pero sí cierto registro hay y él no iba solo, siempre fue acompañado. acompañado, claro. Sí. De hecho, cuando yo voy a Capilla ya con la intención de ir a ver qué es esto del fenómeno lumínico directamente, yo voy a este lugar que aparece en pantalla que se llama Cuchicorral, que está allí dentro del triángulo. O no, a ver, del triángulo no hace falta que lo pongas. Ah, Déjame bueno, ver. Yo lo veo acá. No, acá queda fuera del triángulo. Esta zona queda fuera del triángulo, son unos 23 kilómetros aproximadamente desde Capilla del Monte, así que 23 kilómetros del Cerro Uritorco. Sí se puede ver detrás de esa ladera de montaña que se ve allí, sí, hacia atrás, estaría el Uritorco. Y bueno, ¿por qué llego a ese lugar? Y acá empieza la parte de la experiencia, que personal, digamos. trato de ser objetivo, pero a veces Sí, cuesta. Resulta que yo estaba trabajando y yo al mediodía siempre corto, hago un impasse para el almuerzo y escucho un reportaje en la radio que le hace Andy Kuznetsov aquí en Buenos Aires, en radio, creo que era Radio Metro, a Patricia Sosa, que hablando mm, de diferentes cosas, del show que estaba presentando, del disco, etcétera, etcétera,
alguien por ahí en el chat o dejó un mensaje telefónico, le dice, preguntale acerca de las luces de Córdoba. Y entonces ahí se larga a hablar de toda su experiencia aquí, Sí. precisamente en Los Terrones, donde iba Ángel Cristo Acogolanis, y comienza a contar esa experiencia y yo me quedé escuchando y dije, yo acá tengo que ir, de alguna manera tengo que llegar allí. Así que en mayo del 2012 me fui para allá. Ella había mencionado a una persona que era la que a ella y a Valeria Lynch y a varias cantantes, creo que eran 4 o 5, las llevaba a este lugar, a los terrones, hacía ese ritual, igual que a Couglanis, porque esta persona era discípula de Acouglanis, así que había Ah, aprendido todo ese ritual. Y bueno, me la fui a ver, la localicé por internet, la busqué, la encontré, la llamé y le dije, me voy para allá. Así que solo en el auto me fui para allá y bueno, me alojé en la casa y demás con la idea de 2 o 3 noches siguientes empezar a ir al cerro y empezar a ver qué era esto de las luces. Y bueno, fuimos a este lugar que se llama Cuchicorral, que es uno de los lugares hoy donde suelen verse algún tipo de fenómeno lumínico. Está Cuchicorral, se puede ir a Puertas del Cielo, se puede ver desde la base del Uritorco, se puede ver desde el Cerro Colorado, que es un poco más lejos, se puede ver desde San Marcos Sierras, que está a 60 kilómetros por ruta, o 23 por ripio, pero está ahí cerquita. O sea, hay varios puntos dentro y en los alrededores de este triángulo sí. que decía Serpa, donde se puede observar cierto fenómeno lumínico, que obviamente después hay que analizarlo y hay que ver bien qué es lo que uno ve, a dónde lo vio, en qué hora lo vio y empezar a descartar cosas, ¿no? Desde rutas, autos, Sí. satélites, y bueno, ya sabemos todo lo que viene contaminando todo el fenómeno y que a veces nos hace que nos confundamos. Así que yo fui a este lugar, es un lugar hermoso, que de día se utiliza para pista de despegue de parapente, se puede hacer parapente desde allí, es muy lindo el paseo. Y si querés pasar a la siguiente, que es breve, es simplemente una vista aérea, Sí. porque para completar la investigación dije, bueno, ya que estamos, me subo un parapente y por lo menos Tremendo. lo veo un poquito de más arriba. Así que Completo lo hiciste. estuvo, sí, digo, vamos a ver, yo tenía la esperanza de ver algo de allá arriba, pero no. Era simplemente para ver el panorama un poco más real y no verlo solamente por el Google Earth. Porque Claro. después de la primera noche, de todo lo que vi la primera noche, yo al otro día me sumergí en el Google Earth y empecé a abrir el mapa y ver dónde estaban las rutas, las casas, las estancias, ¿no? Como para ir Tremendo. descartando todo. Y en la siguiente sí, en la siguiente es una vista satelital donde hay un pequeño circulito rojo. Allí es donde uno se para, que es la pista de despegue de parapente, y las luces suelen verse a la derecha, a la izquierda y adelante. Y suelen verse, eh, a veces suena raro, ¿no? Porque a mí cuando me lo dijeron, también me sonó raro, lo tuve que ver. No es que uno ve una luz, por ejemplo, a la izquierda normalmente suelen aparecer dos luces, como si fuera en el medio de la montaña, se enciende una luz grande. Adelante suele haber también una, a veces a la izquierda, a veces adelante, a veces las dos al mismo tiempo, a veces no, ninguna, ¿sí? No es que tiene un ritmo en particular. Y a la derecha suelen verse 3, 4, 5 y hasta 6. Un montón, sí. Entonces, de todas estas, claro, de todas estas, lo que traté es de ir descartando qué podría ser un fenómeno sin explicación y qué podría ser un fenómeno con Claro. explicación. Eh, Sobre todo las de la izquierda, las dos que suelen aparecer a la izquierda, realmente no tuve explicación. La de adelante tampoco, la que estaba de frente a la mirada de uno tampoco. Mm. Las de la derecha, ahí sí pude comprobar que alguna, tengo la sospecha que podría ser alguna carretera, alguna ruta que suba a la montaña. Entonces sube un auto, que vos no lo ves porque está del otro lado de la ladera en la montaña. Cuando sube, vos ves las luces y cuando bajas dejas de verlo. Con lo cual, vos lo que ves es una luz que se enciende y una luz que se apaga. Claro. Es el efecto del automóvil subiendo, haciéndose visible y bajando, haciéndose invisible. Entonces, algunas sí pueden descartar, pero otras no. De hecho, por ejemplo, he visto, más allá de esta cosa de la derecha a la izquierda y hacia el frente,
he visto cosas arriba en el cielo, he visto luces rojas y azules recorriendo la ladera de la montaña a la derecha en, qué sé yo, en 2 segundos, una distancia que puede haber más o menos unos 60 kilómetros, desplazándose muy velozmente una luz azul, una luz roja. He visto luces verdes moviéndose a la izquierda muy rápido, que luz verde no podría ser un auto. Mm. Allí no hay casi nada, abajo es toda una vista hacia abajo y hay una estancia, hay un río que puede haber de vez en cuando algún pescador con alguna linterna que se ve claramente y después es todo nada, es todo monte. ¿Y vos considerás que eran Eh, velocidades que no se condicen a la de un auto, Sí, conocer esa las distancia, ¿no? luces, no, no, no. Las luces, de hecho, las luces que a veces se ven a la derecha y son blancas y uno sigue el recorrido, uno dice, bueno, sí, acá hay una curva y demás, después vas a Google Earth y podés empezar a ampliar imagen y ver dónde están los caminos. Viste que el Google Earth te permite bajarte casi a nivel del suelo, ver la altura que tiene esa montaña, con lo cual esa factibilidad sí existe y casi lo daría con un 99,9 de que eso se trata de un automóvil. Pero eso es claro porque es un movimiento típico de automóvil. Se ve, inclusive a veces se ve recorriendo una bajada, que la ruta va en bajada y va desapareciendo. Pero otras luces se comportan diferente. 3 o 4 luces prendiéndose al mismo tiempo, inclusive por sobre el horizonte, con lo cual ya tenés que descartar todo lo que sea carreteras, obviamente. Así que de esos fenómenos hay un montón. Y muchos de esos fenómenos en realidad eran a ver, que se entienda bien, no estoy diciendo que esto es así, pero sí que existen cosas raras allí. Eran anticipados por la persona que me había llevado. Es decir, esta persona, que había sido discípula de Coglanis y demás, también tenía la facilidad de vez en cuando decir, bueno, ahora prepárense porque en 5 o 6 segundos se va a iluminar una luz a la derecha, allá arriba y va a venir bajando, por ejemplo, ¿no? Por decir y esperábamos un instante y eso sucedía. De hecho, alguna vez ha dicho, que me sorprendió mucho, eh, ahora se va a iluminar toda la montaña. La primera noche que yo fui había luna nueva. No se veía, ni los pies nos veíamos, nada. Y eran las 11 de la noche, estaba oscuro totalmente y la ladera de la montaña que teníamos a la derecha se iluminó por completo, pero de punta a punta. Un fenómeno Tremendo. hermosísimo porque en el medio de la noche es como un gran flash iluminando la montaña y apagándose. Y esto no había ningún indicio de que pudiera estar hecho por él de alguna forma, digamos. Eh, No, era por muchas cuestiones no. Una es porque uno, bueno, podría pensar, bueno, pero en realidad allí hay un gran farol y lo están activando de alguna manera. Es imposible, es monte puro, no hay acceso a esos lugares. No creo que esa persona tuviera tampoco la facilidad económica como para hacer ese despliegue así, ¿no? De cableado y de corriente sí, sí. eléctrica para prender un farol y demás. Yo lo descarté por completo. Pero, y además había otro tipo de fenómenos que era imposible, o sea, una luz recorriendo casi 60 kilómetros en 2 segundos de color Sí, no azul hay es chance. imposible de replicar. Por eso digo, no todo lo que se ve allí es un fenómeno lumínico. Hay muchas cosas con explicación, sobre todo las luces blancas que suben y que bajan. Esos son automóviles, eso lo sabe cualquiera que tenga 2 dedos de frente y empiece a investigar un poquito. Allí hay rutas, van subiendo la montaña y van bajando, y uno de lejos lo ve como una luz que aparece y una luz que desaparece. Claro. Eso está clarísimo. Pero después hay otras cosas que son, por lo menos, Llamativas. vamos a decirle inexplicables, si querés, pero bueno, Dale. bien. En la fotografía siguiente, en la diapo siguiente, es esto, ¿no? De estar viendo adelante una luz, a la derecha un par y a la izquierda otro par. Esa es Ah, la vista que uno tiene buenísimo. en esto. Y lo interesante es que, antes de pasar a las fotografías del lugar, es que eh, yo he ido esa noche, he ido la noche siguiente, pero la vez que fui la primera noche, yo al otro día, como no se veía nada, había luna nueva, no se veía absolutamente nada, yo al otro día a las 8 de la mañana, ya siendo de día, habiendo amanecido, ¿a dónde estaba? Ahí, Ahí, claro. obviamente. Yo digo, quiero ver a dónde fui anoche, porque la noche anterior no veía que había Nada. abajo, no veía si había ladera al costado, no veía nada. Entonces al otro día estaba allí y al otro día estaba en el Google Earth sacando distancias y demás. Lo interesante es que
Yo he ido antes, minutos antes, 1 o 2 horas antes de ir con esta persona, he llegado yo solo, y vos te sentás ahí y no hay nada, no hay una luz, no se prende una luz, hay algún pescador por allí abajo en un río que se ve allí justo al centro, Sí. y no hay nada. Ahora, esta persona llega, comienza un ritual que dura, no dura 15 minutos, dura 50 minutos, 55 minutos, que canta, canta y canta y canta y canta. Y ella siempre aclara, esta persona siempre aclara, cuando yo estoy cantando y mirando a la derecha, ustedes miren a la derecha porque la respuesta la voy a tener de ese lado, no la voy a tener del otro. Ah, mira. Entonces, durante esos 50 minutos hay todo un despliegue de fenómeno lumínico. Cuando ella termina y dice, bueno, si quieren nos quedamos un rato más acá, tomamos mates, charlamos, qué sé yo, se corta todo el show. Claro. ¿Se entiende? Entonces, es muy raro. Sigue quizá el fenómeno de algún que otro auto pasando por allí, Es eso mientras sí. sucede esa comunicación, digamos, ese mantra. Claro, entonces esa es la parte que decís, bueno, está bien, yo investigo, yo puedo sacar el trazo de las rutas, la altura, la visibilidad que tengo yo de ahí, yo puedo hacer todo eso, pero lo que no puedo explicar es esa otra parte, la ladera de la montaña que se te ilumina, una luz del centro que se acerca por dónde si no hay un camino, una luz azul que se desliza de un lado hacia el otro, una ladera que no hay tampoco ruta, ni siquiera de Claro. ripio. Entonces esas son las cosas que te quedan. Y después quedan algunas otras que les voy a mostrar con el tema de las fotografías propias. Todas estas fotografías, todas de punta a punta, las que vienen ahora, Sí. son todas fruto de mi dedo índice, todas chiqui, 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 todas propias. Antes de pasar, vos sabés que me es Sí, inevitable esto que decís de mientras esta persona canta o realiza ese mantra o sí, lo que fuere, y ahí es donde sí. aparecen las luces, a estas últimas, no sé si acciones que ha tenido o forma de ver el fenómeno y de investigarlo de John Greer, ¿es el nombre? ¿O Stephen Greer? Se me confunde Sí, entre ellos. exacto. Tiene un paralelo, porque él ha hecho algunos estudios que tienen que ver con el sonido. Sí, Es más, hasta ha desarrollado porque viste cómo son los americanos, ¿no? Hasta ha desarrollado una aplicación sí. donde vos podés ir a hacer una especie de vigilia, como le llamamos acá, ¿no? Juntarnos con un par de Ujú. amigos a la noche y él está por la rama de que el contacto se puede obtener, si se quiere, a partir de un estado de conciencia, vamos a decirle, un estado no ordinario de Sí, conciencia mediante la la meditación y demás, atención. ayudado por el sonido. Entonces él desarrolló una app para el teléfono, que ahí podés poner clic y te suena determinada música para acompañarte en esa meditación y tratar de hacer el contacto. Una idea me parece, no sé, es media loca si se quiere. Yo hasta puedo creer que te puede ayudar algún tipo de meditación y sonido, pero no te puede ayudar a vos a concentrarte. Hay Sí, mucha quizás gente que como una meditación medita, guiada, digamos, para lograr exacto, hay esa... mucha gente que medita y lo hace con los auriculares Claro, puestos y una sí. musiquita muy tranquila, porque te ayuda a aislarte del exterior y a hacer una introspección. Eso sí, pero no creo que una musiquita, una vocecita saliendo de un teléfono No, obvio. pueda provocar nada. Pero bueno, es tan loco este fenómeno que Sí, pero más allá de la app, podría me ser. refiero a que él ha hecho como esas expediciones con gente, Sí, sí, sí. reuniones, haciendo estos mantras o estos cánticos y de repente filmando luces Exactamente. que aparecen, etcétera. Exacto. Bueno, de hecho, sin ser, es medio loco el tema, pero en la diapositiva siguiente, Sí. lo que se ve es una flecha que señala un pequeño puntito, quienes nos estén viendo por celular, se les va a complicar, pero ese mismo puntito yo lo amplié arriba a la izquierda, y es Ah, ahí está. Perfecto. ahora que lo veo se parece a una medusa, ¿eh? La medusa Vos sabés que te iba a decir lo mismo, de Corwell. el Omni Medusa ese. Bueno, te cuento la historia de esta foto es espectacular. Dale. Vos sabés que esta persona que nos lleva, eso que se ve ahí es la mano de mi mujer. Esta persona que nos lleva nos dice que ella es muy respetuosa con este fenómeno y que si alguien quiere sacar fotografías o cantar o hacer algo, ella simplemente a la vieja usanza de los pueblos originarios le pide permiso a los espíritus de la montaña para realizar esa tarea, ¿no? Para Ujú. sacar fotos, para charlar ahí en voz alta, para lo que sea. Entonces ella le pide permiso a ellos, comillas otra vez, para
hacer algo diferente. ¿Qué queríamos hacer con mi mujer? Con mi mujer tenemos un proyecto que se llama Todos Somos Uno Paz, y lo que hacemos es vincular el sonido, porque lo que hacemos son baños de sonidos con cuencos, gong, flautas y tambores, para realizar esto de las meditaciones guiadas, obtener un poco de paz mental y bajar un poco los decibeles de la vida cotidiana que llevábamos. Perfecto, sí. Pero dijimos, vamos a llevar un cuenco allá, a Cuchicorral, y vamos a tocarlo, a ver qué pasa. Que se ve que lo tiene en la mano, ¿no? Sosteniéndolo. Exactamente. Es esa especie Sí. de cazuelita que se Ujú. toca con una barra de madera y eso produce una vibración y suena. Bueno, entonces ella pidió permiso para que lo tocáramos y empezamos a tocar. Y el sonido del cuenco tibetano, es muy particular porque vos lo empezás a tocar, no suena, no suena, y de pronto empieza a salir el sonido, sube en decibeles, en volumen, y cuando lo dejas de tocar, baja, ¿no? No es un sonido que se corta instantáneamente, sino que Claro. viene de muy bajito y después se va yendo. Ujú. Entonces lo toca una vez, el sonido sube, alcanza su máximo, y una luz comienza a aparecer y obtiene mucha intensidad, coincidente con el máximo del sonido que No estaba te puedo sonando, creer, y mirá. cuando lo deja de tocar, que el sonido Eso. baja, la luz se desinfla también y Tremendo. desaparece. Entonces mi mujer me mira, Roxana me mira, y le digo, dale otra Dale vez, otra vez. vamos a hacerlo 4 veces por lo menos, para tener cierta comprobación empírica, aunque Claro. sea. Bueno, las 4 veces que lo hizo, las 3 veces que lo hizo, perdón, las 3 veces el sonido fue acompañado por una luz que aparecía, aumentaba en su intensidad y bajaba, las 3 veces. Y esa es la única fotografía que pude sacar. Vean que Increíble. la lucecita está a lo lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero recuerden también que cuando uno fotografía, vos podés ver las estrellas, sin embargo apuntás con el celular para arriba y te sale el cielo negro. La luz se veía más Bastante. potente, ¿no? Ujú. A vista de ojo. Con el celu, con la cámara, esto es igual, es con cámara, no es con celu. Se vio un poquito menor, pero se vio claramente que subía en intensidad y bajaba. Así que esa experiencia nos quedó así media como grabada. Y a esto entonces lo consultamos con la persona que nos había llevado, si alguna vez le había pasado esto, dijo que no, que nunca, en realidad nunca había probado nada de esto, pero nos tira un dato interesante. Se le ocurre preguntarle a Roxana, preguntarle a ella, eh, si ella había escuchado esto de que distintas partes del mundo tendrían su propia, si se quiere, dentro del esoterismo, ¿no? Dentro de su propia vibración o identificación con una nota musical. Sí. En realidad las notas musicales son simplemente una estandarización de una vibración, ¿no? El 440 Hz es un La en la guitarra, en el piano, etcétera, y sirve para tocar música, pero un 440 se estandariza como un La. Bueno, esta zona, ella dice que le habrían dicho que es un Fa. Ujú. En la cultura oriental, el Fa se relaciona con el chakra del corazón. Un dato. Ahora bien, ¿cuál fue lo gracioso? Lo gracioso fue que la semana anterior habíamos agarrado todos los cuencos, que tenemos como 20 y pico de cuencos, y les habíamos puesto una etiqueta abajo con la afinación que tenía cada uno de los cuencos, para saber cuál era do, re sostenido, etc. Y este cuenco, adivina qué era. Un Ufa. fa. Ujú. Entonces quedó como que, ¡fua! Quedó, Tremendo. ¿no? Fue un lindo cierre. La reacción, luz, sonido y a la vez eh, la coincidencia, si se quiere, con ese instrumento. Esas cosas, viste, que no les va, por más que investigues, no le vas a encontrar ninguna Sí. explicación y quedan como No, pero vivencia. más allá que es difícil encontrar una explicación, a mí a la cabeza se me vienen a atar puntos de, no sé, pienso en la teoría de cuerdas y el tema de las vibraciones, se me viene la película de Interstellar y cómo él, Ah, bueno, a partir de claro. las vibraciones, se comunica a un tiempo pasado, a un tiempo futuro. No me parecería nada extraño que el tema de las vibraciones pueda ser un sistema de comunicación con este fenómeno. Sí, de hecho, bueno, ahí podés empezar a relacionar algunas cosas que estuve viendo por allí, que las luces, los diferentes tonos de luces, también son vibración. Claro. Entonces podés encontrar cuál es la vibración correspondiente a un rojo más intenso, menos intenso, etcétera, etcétera. Pasa Entonces, tener el experimento que se hace con el agua o con la arena en la chapa que se hace sí, este serrucho sin dientes la, y te forma claro, diferentes la placa dibujos. de,
la placa de Chantilly, Eso. Chantilly. Sí, sí, sí. Y que se puede hacer con, que en realidad queda bien cuando lo haces con arena o harina, arena Ujú. es mejor, la esparcís arriba de la placa y después con un arco de violín, Claro, también. ahí es cuando lo frotás de costado y se empiezan a formar esos patrones que Claro. parecen mandalas, Ujú. ¿sí? Todos geométricos y perfectos y demás. Cada uno de esos dibujos responde a una vibración diferente. Yo la he Es, tratado de hacer este verano la placa, pero no lo logré. Compré una placa y se ve que era demasiado gruesa y demasiado pequeña. Me parece que hay que comprar una como de 60 claro. centímetros y que no pase el milímetro Yo de creo ancho. que ahí tranquilamente se podría armar un sistema de comunicación según el tipo de vibración, uno produce cierta forma geométrica que tipo código Morse. Vos envías esa Es exactamente, y claro, listo. claro, Sí, es una tabulación. tal cual. Habría que hacer todo un trabajo, ¿no? De tabulación. Pero Sí, bueno, sí, ni hablar. es interesante nada. El vínculo que encontramos allí, casualidad o no, fue interesante. Muy En bueno. la siguiente, también casi ni se va a ver, pero allí adelante hay una pequeña lucecita, Sí. muy pequeñita. Al Y fondo lo que se ve es después, medio la ciudad. al fondo, para déjame, según la ubicación, no, al fondo debería ser otra luz. Acá la ciudad que se ve a lo lejos está mucho más a la derecha, mucho más a la Mm. derecha, casi pegada a la ladera de la montaña que está al costadito justo, y es Cruz del Eje, y está a 60 kilómetros. Porque al Y se fondo, ve, fondo, casi en la parte sí, superior hay de foto, una, medio anaranjadito, rojizo, se ven hay un como dos líneas así. anaranjadito, déjame ver, sí, es la ciudad, perdón, Claro, acabo de ampliar acá en la pantalla, sí, es la ciudad, eso es Cruz del Eje. claro, 60 kilómetros hay, desde esta piedra hasta allá hay 60 kilómetros en línea recta. tremendo. Sí, y está la lucecita está en el medio. Y después Sí, las que siguen, para que se me amplió esto demasiado, las que siguen son, para que se entienda, estas dos luces, tres luces grandes, las tres más grandes que sí, están sobre el lado derecho, sí. esas son ampliación de las luces pequeñitas que se ven en el centro, que yo simplemente Ah, las amplío para que se vea un poco mejor, porque si no quedan tres, cuatro puntitos. Y ampliándolas vos podés observar un poco mejor el color. Tenés un y poquito más blanca, un poquito más rojiza, un poquito más esto vos cuando amarillenta, estabas ahí en el naranja. lugar, ¿aparecían y desaparecían o se quedaban un Se rato? prenden, están 3 4 segundos, se apagan, se vuelven a prender, se prenden en otro lado, vuelven a aparecer en otro. No es que se prenden y se quedan, por ahí se quedan 10 segundos, por ahí se quedan 2 minutos, ¿Y nunca has desaparecen. visto alguna que en ese momento que se prendiera y realizara un desplazamiento? Sí, la azul que vi, la roja, que me pasó verla en otro momento casi en el mismo lugar parecido, una blanca que se descolgó del cielo, se descolgó a modo de, no de estrella fugaz, porque la estrella fugaz, viste que raramente cae Sí. como hacia abajo, porque bueno, cuando entra a la atmósfera podría ser que se desplace en paralelo a la Tierra y vos de frente verlo como una cosa que cae, Ujú. que en realidad está yendo hacia allá adelante. Claro. Esta se descolgó como si fuera un, ¿viste cuando se desinfla un globo? Sí. Que el globo hace ese movimiento así. Bueno, fue una luz que nos avisaron que se iba a descolgar, eso fue lo raro. Qué Miren para tremendo arriba, eso. que ahora se va a descolgar una luz, y fue como una luz que cayó así. Te digo que Y después son de toda la experiencia que venís contando ahora, lo que más me llama la atención es predecir eso. predecir, que fue, la verdad, no fueron 30 veces, ¿eh? Fue una vez la luz en la ladera de la montaña, la luz que se descuelga, y una vez más, que no me acuerdo qué pasó, fueron 3/4, no más, tampoco es que, Igual, ¿no? igual Pero me sí, parece un montón. O sea, sí, sí, a mí la iluminación de la ladera de la montaña me pareció una locura, claro. porque aparte, ¿qué me puede explicar ese efecto, no? Porque bueno, por ahí una estrella fugaz, vamos, casualidad o no, cayó, bueno, pero una ladera de la montaña iluminada de golpe toda, eh, no sirve ni siquiera estar con una cámara fotográfica tirando un flash, no alumbra eso. Entonces, esas son las cosas que me quedan, Sí, de todos modos, te ¿no? digo, Pablo, yo creo que en toda mi vida debo haber visto una o dos que tenga memoria de estrellas fugaces y predecir, bueno, ahora va a pasar, Sí, es no, imposible. obviamente. Sí, sí, Muy sí, difícil. sí, sí. Pero bueno, esas 3 veces o cuatro cosas que anticipó y pasaron y nada, viste, te quedás. Yo de hecho, a ver, vamos a ser sinceros, la primera vez que fui no se veía nada, yo no sabía si abajo
hay 800 metros para abajo, ¿no? Sí, No sabía si de precipicio. 800 metros o 2 metros y medio, porque la verdad que no veía nada. Entonces, en ese ámbito de oscuridad total, ver aparecer luces, la verdad, a mí las patas me hacían así. Sí, se deben ver increíble. Claro, vos decís, wow, ¿qué es esto que está pasando? Después cuando lo ves con luna llena o con luna no llena, pero con un poco más de luz, ya es distinto porque los ojos te acostumbran a la noche, ya Claro. divisás el borde de la montaña y Ujú. te sentís un poquito, si se quiere, más cómodo que en una oscuridad total que no ves, no te veías ni los pies. Claro. Pero es interesante este fenómeno del anticiparse y del decir, si yo voy a hablar para aquel lado, no sean gansos, no estén mirando para el otro, Vean, miren para allá, que si algo va a pasar de ese lado. Eso me pareció también muy increíble. interesante. Y así que bueno, estas son fotografías todas propias, hay otra más, a veces no son grandes fotografías, pero a veces pasa y se ve esto y nada, es una Pasa que luz uno que lo ve así apareció, y puede ser algo mundano, pero en el contexto en que lo contás, ahí claro. toma otra dimensión. Es exactamente, sobre todo porque, por ejemplo, no había luna. Pues si vos Claro. me decís que hay luna ese día, yo te digo, ah, bueno, ojo que acá por ahí disparaste y por un efecto de la luz, porque había un poco de neblina, porque no tenés buen pulso, sacaste esto. Y en realidad es la luna, es perfectamente factible. Claro. Pero bueno, ese día no. Por eso hay ciertas fotos de todo este grupo que son las que yo separo, como que me acuerdo que las saqué y que son cosas raras. Después hay otra que he sacado que sé Esta perfectamente que es tiene una bastante potente, te explicación. digo, el foco este. Sí, esta es interesante. Hay otras que he sacado que sé que tienen explicación 100%, qué sé yo. Iba andando, para llegar a este lugar tenés que andar unos 40 minutos por un camino de ripio, subiendo la montaña, atravesando diferentes campos, y a veces es divertido, para mis acompañantes por ahí no, pero para mí sí, es vas andando y es apagar las luces del auto. Mm, Tenés una oscuridad total, sí. tan grande de esas que decís, wow, se me vino el cielo Sí, encima. sí, sí. Y en una de esas apagadas de luces, con el auto detenido, no voy a andar andando con el auto sin luces, saco una foto y sale una luz adelante del auto. Pero bueno, yo sé perfectamente que eso es un insecto, que Claro. en el momento que saqué y con flash y demás, me dibujó la estela. Sí. Eso sí lo sé. Y, y eso pasa y suele pasar y hay muchas fotos que tienen explicación y otras no, como estas que yo voy mostrando que son las que no le encuentro explicación, como la que viene que también es muy linda, Wow. porque nada, porque está ahí y porque no sé qué es básicamente. Esta foto la sacaste de noche y después la Y pasaste con después, edición. exactamente, sí. Mm, Algunas pero, fotografías, que ese es un error que antes cometía, ahora ya no, porque estas fotos son del 2012, 13, 14, 15, hasta 17, hasta antes de la pandemia, que son las últimas. Antes las modificaba para ver qué se veía, y qué sé yo, y lo que hacía muchas veces era perder el el original. original, claro. Es un pecado Sí, no para hacías alguien que quiere copia para hacer ser. editar sobre la copia. No, para alguien que quiera hacer investigación, perder el original es el mayor pecado. Ahora no, ahora me guardo los originales y las modifico 128 veces, pero el original está guardadito. Y esta era una fotografía nocturna que la fui editando, editando y logrando, tratando de dar claridad y etcétera, para lograr algo que sea más visible. Pero bueno, Increíble. siempre me pareció Veo, súper hay una interesante. distancia, parece una distancia perfecta entre los dos puntos laterales Sí, con el vos del sabés centro, que ¿no? sí, sí, es como un triángulo, este sería un isósceles, rectángulo Sí, no es, o no, rectángulo creo, bueno, depende cómo lo mires, ¿eh? Algún ángulo de 90 puede llegar a tener, sí, puede ser. habría que medirlo, Sí, pero bueno, es interesante. está muy Y bueno. las que vienen también, Ah, mirá estos verdes. sí, estas son ampliación de alguna foto que debe andar por ahí, de algún puntito que no se llega casi a ver, y yo le pego arriba la ampliación, como por lo menos para ver, a veces si el puntito de luz es muy pequeño en la cámara, sobre todo cuando no sabes manejar cámara y no sabes setearla manualmente y la pones en Ujú. automático, la máquina pobre hace lo que puede, que en realidad uno, cuando hace este tipo de investigaciones, debería saber setearla a la máquina para manejar el ISO y la Sí, apertura, ¿no? Cuando lo amplías te das cuenta que quizá no es un solo
puntito lumínico, sino que son dos, como en este caso, que tiene un tono verdoso Sí, o que tiene un parecen tono dos iguales naranja, y en posiciones pero invertidas. invertidas, sí. Y la otra, un círculo, no tan Wow, mirá círculo. esto. Ah, perdón, Y estaba esas hablando de son, la. no, un círculo anterior es que es un círculo Sí. no tan círculo, un poquito chueco el círculo. ¿Y Y estas este? son de las más interesantes, que son todas las que aparecen a la derecha. Desde ese balcón que Sí. uno se pone allí, a la derecha empieza a aparecer esto. A veces Tremendo hay esto. 4 abajo, a veces hay 3, a veces hay 2, a veces hay 3 arriba, a veces hay 2, a veces hay una, a veces no hay ninguna. Hubo una experiencia que fue buenísima, lástima que yo ya había guardado la cámara, que también roza Sí. no sé cómo decirlo, La inexperiencia, quizás. Hoy lo me poco imagino no científico, no guardás la sé, cámara esto, hasta que llegás a tu casa. claro, Claro. claro, pero cuando se había finalizado todo, digo, bueno, guardamos todo porque además estás en el medio de la montaña, en un lugar que dejaste a 100 metros el auto, que tenés que caminar, y si en ese lugar llegás a perder la llave del auto, o el celular, Te lo o los encontrás. anteojos, o lo que sea, te vas a pasar toda la noche buscándolo. Entonces uno, chucu, tucu, tucu, guarda todo, bolsito, y se va. Bueno, resulta que es muy interesante, esto tiene poca ciencia lo que voy a contar, es Ujú. cero ciencia. Pero es interesante desde la vivencia que se arma con los grupos. Éramos un grupo de 6 personas, 7 personas, no más, que había terminado esto del ritual y de las luces apareciendo, entonces habíamos dicho, bueno, terminamos, nos quedamos 15 minutos más viendo, tomando un poco de aire, qué sé yo, y nos vamos yendo para los autos. Antes de irnos, dentro del grupo había aproximadamente, si éramos 6 o 7, había 5 mujeres, Ujú. 5 chicas. Y estaban como locas. Yo también, pero yo no hablaba. Ya sí. Entonces estaban como locas. No, que no se querían ir, que se querían quedar y qué sé yo. Entonces a una se le ocurre decir, bueno, está bien, un saludo más y nos vamos. No te Dijo, ¿no? puedo creer. Como háganos, comillas, ustedes a nosotros, un saludo más y nos vamos. Una Y más y no nos fuimos molestamos mal, más. típico No, dicho. y entonces fue que todas estas luces se pusieron como casi en forma de círculo y se prendieron alternadamente, o sea, tac, 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 dando Increíble. toda la vueltita. Y la expresión de los 6 o 7 que estábamos ahí fue wow, porque era, viste, como un cierre. Y yo tenía la cámara guardada, el celular guardado. ¿A quién se le iba a ocurrir estar todavía filmando la salida de todo el grupo? Pero son esas cosas que pasan que vos decís, a ver, uno trata de mantener cierta No hay coherencia, forma, sí. investigar con la ciencia en la mano, y después te encontrás con que hay cosas que se te escapan y nada, y pasan y no les podés dar una explicación O lógica. este tipo que es, esto que decís vos, de un saludo más y nos vamos, es algo tan terrenal, pareciera ser. Totalmente, claro, ¿Qué claro. explicación científica le puedes dar a eso? Ninguna. Sí. Bueno, y acá ves que tenés algunas abajo, colocadas abajo, y 2 arriba, ¿no? La foto que sigue es exactamente lo mismo, nada más que en vez de haber 4 abajo, ahora hay solamente 2, y en vez de haber 2 arriba, ahora hay 3, Claro. ¿no? Es como esa forma ahí Sí, sí. no sé, de cuadrado torcido, están arriba o están abajo, se prenden más o se prenden menos. No, esas cosas que Increíble. pasan. Y algunas tienen un tono verde, otras tienen un tono blanco, otras tienen un tono rojo. Unas son más grandes, unas son más chicas. Ahora que veo, hay una en el rincón, ¿no? Allá Sí, arriba a la derecha. en la Mirá, esquina de la derecha superior. nunca andás a ver qué es eso, ¿no? Pero nunca le había prestado atención que estaba ahí, Mirá. mirá, justo. Así que bueno. Y la que sigue también es de casualidad cuando estás disparando. Inclusive las primeras que saqué, no lo saqué con trípode. Y acá tenés que llevar trípode. Mm. Porque en cuanto aplicas un poco de zoom, si no tenés un super pulso en la mano, tenés que usar un trípode. Porque además hay viento, así que siempre te estás medio como que Aparte por la oscuridad, moviendo. por ahí el obturador queda abierto más tiempo para que entre más luz y chao. Exactamente. Bueno, esta se obtiene con el obturador más abierto Claro. y como reflejando el caminito, si se Ujú. quiere, ¿no? Igual está Pero buenísima sí, para tenerla también, te digo. sí, sí, está muy linda. Y esta es Mm. otra de las que no le pude
otra explicación, quizá la explicación más lógica podría ser que adelante del flash se cruzó un insecto. A Tal Lucierna, cosa, algo así. sí. Era de noche, habíamos estado en una cabaña y habíamos estado charlando de esta cuestión de los ovnis y con un par de amigos y dijimos, bueno, a la noche nos vamos todos para el Uritorco. Cosa que no se puede. Torco no podés entrar de noche. Pero bueno, nosotros entramos, no había nadie, dijimos permiso y pasamos y llegamos hasta la primera parada, que son como, deben ser 400 metros, 300 metros de subida, ¿no? Pero a la bajada, mientras si veníamos caminando por esta calle y este perro estaba descansando ahí en el medio, alguien dijo por ahí, viste, a veces también bajás sugestionado, Sí, ves sombras en la oscuridad que son tus ojos, bueno, lo que sea, alguien dijo por allí, me pareció ver algo que se movió atrás de esta vegetación que está acá a la izquierda, y entonces tiramos un par de clics con la cámara y y nada, salió apareció. esto. No digo que sea nada, Pero quizá casualidad, te no. digo. Mucha Sí, casualidad. sí, también es, a ver, también la montaña está llena de Sí, insectos y de ni hablar. bichitos y demás, ¿no? Pero bueno, nada, me pareció interesante y la quise mostrar. Interesante. Y después tenemos otras que son también ampliaciones de otras que se ven más pequeñas. Tremenda la intensidad del Ahí color. está. Acá ves arriba a la derecha, que hay Sí, un se ve pequeño puntito. sí. Bueno, esto es la ampliación de eso. Solamente la ampliación, no está editada. No, está recortado ese pequeño Sí, puntito y y, ampliado, 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 pegado arriba de la misma fotografía para que se tenga idea sí, igual tío, de lo que la es. intensidad del verde, la potencia de Sí, luz es ¿viste? Sí. tremendo. Sí, no, en general trato de no tocarle los colores, porque cuando le tocas los colores, la intensidad del color, empezás a saturar, Bien, te distorsiona mucho, claro, porque por eso te se distorsiona preguntaba, pero mucho. vos si que no la tocaste, es tremendo la... Claro, si vos la amplias, te queda una foto más grande para ver, por ejemplo, que no es un círculo, que es un óvalo, esas cosas que la fuente lumínica quizás esté en el centro y esté esparciéndose hacia Sí, afuera, ¿no? Esa es la idea, parece. Pero le trato de no tocar el color, sí de ampliarla todo lo que se pueda. Y después en un segundo paso, si es necesario, por ahí le toco el contraste como para definir un poquito mejor los bordes mm, y ver hasta dónde llega esa luminosidad y demás. Pero no, no mucho más. muy Que bueno. son también las fotografías que siguen. La que sigue también está muy linda porque tiene dos Mirá, colores. Tiene un lila, qué raro este, es mega tipo rombo, parece. un rombo, sí, parece un rombo. Y a veces también hay que tener en cuenta cuando uno hace fotografía que muchas veces entre el objeto o lo que sea que vos estás fotografiando, hasta una estrella, y vos, hay un universo en el medio, si vos Claro, fotografías una estrella, ¿no? sí, sí, sí. Y hay una atmósfera terrestre en el medio. Y muchas veces esa atmósfera hace como de filtro de la Ujú. luz y a veces las luces, vos por ahí estás mirando una estrella y decís, uy, pero está titilando. No, no está titilando. Son tus ojos y es el efecto del viento, la atmósfera, el polvo, etcétera, Claro, etcétera, que hace que titile. O a veces hasta que giren. Muchas filmaciones se ven como lucecitas que están girando y en realidad no están girando, es un efecto óptico que nada, hay que tenerlo en cuenta. Esto es simplemente yo amplío hasta que se ve. La que sigue también está muy linda mirá, y es nada, vaya uno a saber sí, qué es. rarísimo. Pero Parece, de hecho, parece el foco de luz más potente, como que se está desprendiendo, porque sí, tiene como un porque hilito, aparte, parece. sí, tiene, no sé, como una Sí, como una puntita, protuberancia ahí una colita atrás, así que va. sí, y muy, muy blanca, Sí, está como blanca, blanca. quemada la foto, parece. Sí, exacto, como quemada. Exacto. Así que nada, fotos que nunca pude saber de qué se trata. Y la que sigue es para mí la Wow, mejor wow. fotografía, que es una ampliación de ese sector donde antes veíamos que había cuatro abajo y dos arriba. Bueno, en algún momento de esas dos que estaban arriba se le puso una tercera arriba formando este triangulito. Medio como la otra que tenías que estaba editada. Claro, pero la Claro, otra había sido más arriba, más claro, al cielo. sí, Esta fue, mm, más hacia adelante, claro. podríamos, sí, podríamos calcular a ver, 0, 45, 22 grados, 23 grados, 25 grados a esa altura del Ujú. cielo. Eh, que esta también la amplié hasta que quedara
re linda y le puse un poco de contraste como para ver hasta dónde llegaba el borde y la difumación de la Estos son luminosidad. círculos perfectos, te digo, ¿eh? Estos están lindos, están perfectos, perfectos. ¿En algún Sí. momento te dio sensación de una nave, cosas así? ¿O siempre lo viste como orbes de No, luz y nada la más? verdad, sí, como exactamente. Nunca, 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 nunca de las veces que fui relacioné nada de estos con un tema de nave de tuercas y tornillos, ¿no? Sí, No, habría que ver, qué sé yo, las teorías son un montón. Si te metes ya en el tema del contactismo y de qué pasa en Córdoba, sí te vas a encontrar con gente que te dice, como decía Coglanis, que en realidad aquí abajo hay una sí, sí. ciudad intraterrena que está habitada, que no tienen una forma física, sino que ya tienen una forma etérea, de energía, digamos, y que estas luces serían la manifestación de eso. Pero yo nunca lo llegué Pero más allá de a eso, ver desde tu así. experiencia estando ahí, nunca lo asimilaste como una nave, digamos. No, Claro. no, como nave jamás. Mira, ahora que me lo preguntás y me pongo a pensar, jamás dije esto es una nave. Es más, son presencia lumínica que no le encuentro explicación, pero nunca se me ¿Y lo ocurrió. relacionás con el tema de todo esto, el tema de los cánticos, el mantra y estas apariciones así lumínicas como orbes, quizás a la hipótesis más interdimensional? ¿Lo sentís más asimilado a eso que...? Yo creo que es más una cuestión interdimensional y una cuestión intraterrena, pero Ujú. por pensamiento Sí, sí, sí. mío, porque por ahí, desde el lado investigador, y si quiero meterle un poco de objetividad a esto, hasta me sería más creíble o más factible una posibilidad interdimensional que una posibilidad intraterrena, Intraterreno. porque me suena como muy lejos la cosa intraterrena. Pero es una apreciación Sí, mía sí, porque sí. hay un montón de gente que sí opina, hay muchos investigadores que opinan que sí, que esto es una cuestión de intraterrenos, como hay en todas partes del mundo Sí, teorías sobre ciudades intraterrenas, ¿no? Pero no, yo siempre lo relacioné, es un fenómeno, están ahí, no sé qué es, sé que hay en algún punto una relación con el sonido, encuentro que en algún punto hay algo del con la sonido, no, vibración, me parece, no con el sí, sonido. no con el sonido que vayamos con una guitarra y le cantemos, yo solo le pido a Dios. Me refiero a una, claro, a una cuestión de vibración, de Sí, hercios, de vibración que va y que viene. Algo con el sonido. Bueno, de hecho estamos hablando y estamos sí, obvio. comunicándonos a través del sonido, ¿no? Bueno, así Obviamente, que haces vibrar el aire, lo es único que lógico. hacemos es un poco modular y ir haciendo, armando sílabas y palabras. Ah, esta es Pero la última. esta es la última y si querés, antes de hacer todo el cierre Dale. hacemos un repasito del video, Ah, listo, sí, buenísimo. que ahí Bueno, tenemos un par de cosas, eh, varias cosas juntas. Por ejemplo, en Puerta del este que cielo. dice Puerta del Cielo, cuando uno va a Córdoba y quiere ver este tema del fenómeno lumínico, dijimos tiene varios puntos. Tenés Puertas del Cielo, tenés Cuchicorral, tenés desde San Marcos Sierra a otro cerro para ir a ver. Hay un Mm, montón. Uno de ellos es Puertas del Cielo, que está pasando por la Puerta de los Terrones, que es donde, la entrada a los Terrones, que es donde iba eh, Ángel Cristo Acoglanis a hacer esta tarea que hacía con las luces. Pasando por ahí, son como media hora más de subida por la montaña en el auto, todo camino de ripio, se llega a un lugar muy abierto, donde se ve al fondo, muy al fondo, una sí, ciudad que también es Cruz del Eje, pero entre esa ciudad y donde vos estás parado, sucede lo mismo que Cuchí Corral. Esta gente, contactados, hace este ritual de cantos y las luces empiezan a prender hacia un lado y hacia el y hacia otro. el otro. Entonces, bueno, esta es una que pude A ver. agarrar. Es muy cortito, porque lo extraje de un video más grande, pero allí la luz se prende y ahora creo que es la que se va a apagar. A ver si se apaga, Ahí, ¿ves? Y ahí se tremendo. apagó. Y ahí se prende. Sucede estos. Prende de un lado, se Bastante, prende sí, del otro. bastante potente, te digo. Sí, viste, en un momento hace como un destello grande y después se apaga y después se hace muy Sí, chiquitita sí, y sí. desaparece. Y el otro video que sigue es
lo que veíamos antes, todas las fotos que yo tengo son De todas Cuchicorral. de Cuchicorral, y donde se ve, que ahora voy a aclarar, a ver si se está el video. Ahí Wow. está. Esto era la fotografía de antes, que eran las cuatro abajo. Bueno, acá Sí, tenemos dos, con una que se acaba de prender ahí, con otra que se prende ahora, adelante y de otro. con, a ver si aparece otra. Ahí adelante hay otra. ¿Ves? Tremendo esto. Ese juego ahí, medio en línea, No, no, pero yo se llego a va ver esto y, prendiendo. y me quedo con la boca abierta porque es un montón de presencias lumínicas que aparecen de la nada en Sí, el y lo raro es que medio del todo, es cerro, ¿no? todo, es todo en 50 minutos. Cuando terminan de hacer todo este ritual, se apaga todo y decís, ¿y Y se ahora para qué? acabó. Está Un, todo, dos, tres, ¿ves? cuatro. Hay 5 luces en total. Y hay algunas que están Mirá, ahí fijas, tenés ¿no? cinco. Claro. Sí, ahí tenés cinco. Alguna tiene un tono un poquito más naranja, parece. 5 igual O te me digo que parece acá eso. a A la la que... izquierda hay dos juntas, Claro, ¿no? eso te iba a decir. Sí. Increíble. Y acá también tenés dos, que después aparece otra. ¿Ves? Otra más. Ahí tenés Mira el esto. triángulo, que es Gigante. parecido. Y ahí tenés otra. Esto lo captaste todo la misma noche. Ahora no me acuerdo, pero que he ido con trípode y con cámara. Han sido 2 noches. Así que es una de las 2 noches. O es del 2013 o ya estamos hablando del 2015. Pero impresionante la cantidad. Sí, yo nunca vi algo así en mi vida. Creo que no he visto ni una. Una sola. Tengo que ir a ver qué onda. Sí, a ver qué onda, aunque Porque sea. esto es impresionante, sí. Me empieza como a girar todas al unísono, ¿no? Sí, sí, Parece todo un triángulo girando todo al unísono. Increíble. sí. Bueno, de allí de ese sector, ahí tenés una roja. De ese sector es donde saqué la foto triangular, que en realidad no es un triángulo, son tres luces, estimo yo, individuales, independientes. Pero bueno, formando ese triángulo casi perfecto. Tremendo, no puedo creerlo. Muy lindo. Sí, ¿qué, no sé si te acordarás, ¿qué año fue esto? Esto es o es 2013 o es 2015, uno de los dos. Y ahora viene el Uritorco. Bueno, si querés explicarme, ahí te pregunto lo que te iba a Sí, preguntar. del Uritorco es muy, casi no sé si, ahí lo vieron. Sí, sí, sí. Mire, y ahí tenés otro a la derecha. Esta fue son dos capturas de algo, podría ser un meteorito, algo que cayó allí Ahí está, mira. arriba justo del Uritorco, y la otra que logré captar es ya un poco más a la derecha, muy chiquitita también, en forma así, tic. Sí, ahí está. Pero ese parece que va Es, más en subida que en bajada, ¿no? yo lo relaciono en bajada siempre, Porque siempre me mira, dio ahí la lo dejo en sensación. pausa, ahí lo dejo en pausa y la estela está hacia Ah, es abajo. verdad, puede ser, ¿eh? Puede ser, me gusta la interpretación. La estela Porque está sí, hacia abajo. siempre lo interpreté Mira, hacia arriba. ves que en este la estela Este se sí, nota que... este es claro. Sí, sí, este es clarísimo. Y en este otro la estela está hacia abajo, por más chiquito que se vea, pero va, por lo menos yo lo puedo diferenciar Ah, bien que está hacia sí, abajo. sí, sí, sí. Después lo voy a ampliar, a ver. Bien, bien ampliado, a ver qué pasa. Sí, es interesante, ¿eh? Bueno, esto es un poco recordatorio de lo que vimos la semana pasada, que lo había filmado mi mujer, Roxana, Ah, cierto. desde la terraza de un hotel en Capilla, que se puso a filmar con el celu. Y nada, salió esto. Lo que se hace, y ahí se ve un poco la silueta de la cima del Uritorco y las luces que aparecen justo allí arriba. Y uno lo que tiene que hacer con esto, si quiere hacer algo serio, es, como hice yo, llamar a la administración del Uritorco y preguntar si ese día no había Gente arriba, campamento. Gente claro. arriba que hayan tenido permiso para subir. Arriba a esa hora no se puede estar, hay que estar mucho más abajo, que donde está el refugio, a esa hora no se deja estar arriba, pero nada, uno pregunta porque de pronto te dicen, sí, sabes que, no sé, vino la televisión y quiso Claro. subir y los dejamos. Bueno, nada, lo preguntás y ya te sacas una duda. ¿Por qué digo esto? Porque después de este video sí va a venir otro, que son también luces en el cerro, que están, que la verdad que uno las ve y está buenísima, porque parecen como dos luces que se comunican entre sí con un haz de luz. Ahora lo vamos a ver. A ver. Ascenso nocturno, el Uritorco. Claro. Entonces ahora vas a ver que hay como una hilera de luces y parece que se comunican entre unas y otras. Ah, mira.
ves que es como un destello, parece que una le estuviera hablando Sí, a la sí, sí. otra, enviando un rayo de luz. Bueno, acá no hay rayo de luz cósmico, ni rayo láser, ni nada. Esto sí, volví a preguntar, porque este video no lo hice yo, este video me lo mandaron para analizar, Mm. y averigüé y que me dijeron sí, ese día hubo ascenso nocturno, con lo cual Ah, mira. ese es el destello de las linternas, de los que van allá arriba caminando, subiendo la montaña, Claro. y que nada, que van iluminando hacia adelante, con lo cual cuando iluminan para adelante en esa noche, en plena Sí, sí, oscuridad, se hace como ese rayo de luz que se une a la linterna de adelante, claro. que se une a la linterna de adelante, y entonces te queda todo un caminito lumínico, que está buenísimo, pero que nada, si querés ver realmente de qué se trata, simplemente lo averiguás, llamás, te contestan al toque, lo he hecho 20 veces. Sí. Puse este que es el otro que tenía separado, que este Bueno, me esto pasó. es una filmación que dura más o menos 1 hora y media. Que puse la cámara ahí, la puse fija hacia ese lado, lo que se mueve es lo que el viento mueve la cámara. Claro. Ese temblequeo es el viento que está moviendo la Sí, pero cámara. yo veo perfectamente cómo parece que van girando todas juntas sin moverse de posición cada una en donde está en Claro, su bueno, lugar, sí, digamos. yo nunca lo había visto así. Así que uno a veces mostrando cosas y charlando Sí, puede decir, bueno, eso que viene, a ver si es lo que yo digo, sí, esto que viene acá a la izquierda. sí. Eso es un auto. Eso no es una Ah, luz, eso es mira. un auto. Vos viste cómo aparece, si te fijas, aparece, Ahí va, sí, se hace ve. una curva y baja. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? Da la vueltita y ahora viene otra vez hacia el Ahí lo centro de la puse de foto. vuelta y está. Eso es un auto. Claro, mirá. Muy bueno. Eso es un Diferencial. auto. Sí, porque Aparte. después ahora, si entro a Google Earth, empiezo a sacar los mapas y qué sé yo, y no encuentro un camino, entonces no es un auto. Pero si justo de casualidad encontrás que llega un camino que viene dando la vuelta así y que vos estás mirando de este lado, cuando da la vuelta así, vos estás viendo exactamente eso. Una luz que aparece, avanza y se va hacia el centro de la foto. Entonces ahí lo descartás. Claro. Entonces eso lo descartás. Lo que no descartás son otras cosas que están más arriba, que no puede haber una ruta aérea Sí, 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 ni de hablar. automóviles. ¿Sí? Vale, estando ahí presenciando todo este espectáculo increíble que acabamos de ver, más allá de lo que pensabas en su momento, ¿te acordás de haber, no sé, haber sentido algo, algo que de repente te haya descolocado, te haya conectado con otra No, cosa, alguna emocionalidad o algo? no, lo primero, la primera vez que fui, porque después fui 38 veces más, obviamente. Algunas fui otra vez con esta persona que me volvió a llevar, habré ido 4 o 5 veces. Y después ahora, por ejemplo, vamos con Roxana, con mi mujer, y vamos solos. Ujú. Agarramos el auto, ya conocemos el camino de memoria, el auto sube solo ya directamente, Ah, estaciona solo, ya sabe dónde ir. Y hemos ido a pasar ahí noche y tomar mate y quedarnos viendo luces. Y no hay esa actividad tan intensa como en esos 50 minutos que uno ve cuando va acompañado con esta persona, pero sí te quedas un rato ahí y empezás a ver eso más esporádicamente, claro, pero también he ido 20 veces y las 20 veces ha ocurrido algo, no hubo ni una sola vez que no haya ido y que no haya pasado nada. Cuando conozco gente que sí que ha ido algunas otras veces y a veces te dicen no había nada. absolutamente nada. Lo que sí me pasó no sé si de pensamiento, de sentimiento, lo primero que pensé fue, eh, qué groso, pensamiento bien mundano, qué groso que esto esté acá, que sea nuestro y Sí, que esto no se sepa en todos lados, porque cuando ves así una luz que se te pasa de un lado para el otro color azul, que vos decís, eso no es nada, no es un dron, no es un auto, o sea, hay un fenómeno ahí, tangible, real, a la sí, mano de cualquiera, y en realidad es un fenómeno para pocos, si te claro. querés poner a pensar. También que va mucha gente conoce este lugar, mucha gente ha visto montones de cosas, pero digamos, somos un grupo pequeño en realidad, Sí, sí, que ha tenido la suerte de ver alguna que otra cosa de sí, ni estas. hablar. Nada, me quedé con esa idea de qué lástima que seamos tan pocos. Y es un lugar que tiene, obviamente está rodeado de todo lo que es la historia
de capilla. Ujú. Así que hay gente que lo toma como fenómeno, como yo. Para mí es un fenómeno lumínico. No soy muy amigo del tema ciudad intraterrena, me gusta más lo interdimensional y el tema del vínculo con el sonido, que estoy tratando de ver si puedo armar algo por ahí con el tema del sonido y la comunicación Eso te iba a con preguntar, otra realidad. ahora que vas a ir, ¿tenés pensado experimentar con algo? ¿Llevar los cuencos de vuelta, por ejemplo? Sí, Roxana va a llevar los cuencos, o va a llevar por lo menos una pequeña selección de cuencos, algunos. Yo lo que voy a hacer, además de descansar, porque tengo la cabeza quemada, Ujú. además de eso, voy así llevarme una cámara, una GoPro, y la pienso dejar en el balcón de la cabaña, que afortunadamente está mirando al Uritorco, la pienso dejar todas las noches filmando, y a la mañana voy a descargar la filmación, simplemente para cuando regrese Analizar. chequear, a Ujú. ver qué hay, nada más. Y después Buenísimo. seguramente iremos a Cuchicorral y sacaremos fotos y todo lo demás. Más que un viaje de investigación, es un viaje de De placer descanso, sí. porque me gusta el lugar. Pero bueno, este lugar, te decía, hay mucha gente que lo toma como un simple fenómeno, yo lo tomo así, y otra gente lo toma más eh, como una conexión especial con otros seres que, con cierta asistencia de otros seres que le dan la bienvenida. Bueno, Sí. hay de todo, porque acá hay mucho contactismo, mucho esoterismo, mucho fenómeno ovni. Entonces, bueno, me parece que cada uno lo toma como quiere. De hecho, el mensaje que en realidad te dan cuando llegas ahí, cuando vos le preguntás a esta persona o a cualquiera que te lleve, bueno, sí, bárbaro, están ahí las luces, se prendieron y se apagaron cuando fuimos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y el objetivo, te dicen, es un poco el mensaje de más o menos la mayoría de los contactados. Están allí porque en realidad lo que quieren es que tomemos conciencia de que no somos los dueños únicos del universo, Claro. que hay otros tipos de vida y que deberíamos un poco ocuparnos de nosotros, del medio ambiente, de no abusar de la energía nuclear y ya sabemos, ¿no? Un poquito más De, humildad, de- digamos. exactamente. ¿Por qué? Porque a ellos les afectaría que nosotros no estuviéramos en el planeta o que nosotros hagamos volar el planeta por los aires. Por una cuestión de equilibrio universal, se supone que no es lo mismo el sistema solar como está hoy que el sistema solar si le sacamos un planeta, que cambian muchas cosas. Entonces, bueno, el tema de que nos estén, comillas, cuidando, no es porque seamos buenos y seamos muy valiosos, sino porque ocupamos un lugar que simplemente, Claro. si lo dejamos de ocupar, ellos de alguna manera ellos se ven perjudicados. Medio como con Entonces, las bueno, abejas, digamos. Viste que. exactamente igual. Mira qué Ok. lindo, exactamente igual. Ujú. Entonces, bueno, es eso. Pero es un lugar lindo para ir, como nada, raro. Te encontrás con muchas cosas que no podés entender qué pasa. A veces estás en la montaña, en el medio de la montaña, y te suena, escuchas voces y decís, bueno, está bien, por ahí el viento, la explicación racional es, el viento viene sonando de ese lado y por ahí abajo en la ciudad alguien Sí. estaba Vos hablando, sabés que entonces el viento trajo la voz. Entonces, yo he escuchado y he visto en documentales y me han llegado acá al programa y lo he pasado, videos y testimonios de gente que fue al cerro en alguna caminata, etcétera. No solamente de haber escuchado voces, sino de repente haberse sentido como perdidos, como desastre, estar, unas. estar caminando derecho y sentir que están pasando por el mismo lugar que pasaban hace rato, como si estuvieran caminando en Eso, círculo. eso te iba a decir, una persona que conocemos, con Roxana, mi mujer, eh, contó que de chico o de adolescente, estoy hablando hace 30 años atrás, venía bajando el Uritorco con la novia y venían a todo paso, ta, 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 pasaron por un lugar, qué lindo, siguieron bajando, 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 y dice, y el Uritorco, la subida y la bajada es por un camino, Claro, no hay otra, no es que podés dar una vuelta y cortar camino. Subís y bajás por el mismo camino. Y bajaron, bajaron, bajaron. Y dice, estábamos otra vez en el mismo lugar claro. que habíamos dejado hace 20 minutos atrás. Esas desfases temporales. O, por ejemplo, me acordaba el otro día que contaba Guille Victory de Fénix 4. eh, Llega a capilla, no sé qué problema tiene, después un día se lo haces contar a él. Se Sí, lastima un tobillo, se esguinza un tobillo, se le pone el tobillo así grande
Y estuvo una semana subiendo y bajando la montaña como si no pasara nada con el tobillo. Como que había, no sé, algo que, una energía especial que, nada, no tomó analgésicos, no hizo nada, siguió viviendo con el tobillo. Y cuando llegó a Buenos Aires se le puso el doble y el médico le dijo, yo no sé cómo sobreviviste con este tobillo una Claro. semana así, se echó pelota. Pasan esas cosas raras, Sí, ¿viste? sí, Ahí sí. en Bueno, acá me llegó el toda esa audio que zona. me compartió un seguidor, que de hecho lo vi en el chat, a Javo, que él está en Capilla del Monte. Está, no sé si vi ahí, porque siempre que escribe manda saludos de Capilla del Monte. Ah, mira. Que hizo un trekking con una, no sé si una amiga de él, una compañera de él, que hacen caminata o trekking ahí en ese Cerro Uritorco por Capilla del Monte hace varios años ya. Sí, Y que le pasó que en una de estas excursiones, a esta chica que iba guiando el grupo, con muchísimos años de experiencia de caminar por ahí, de repente, no sé si todos se sintieron medio perdidos y estaban en el cerro, pero no tenía para nada el aspecto del cerro. del cerro, era otra cosa, nada que ver, hasta que medio que Ujú. entraron todos en conciencia de vuelta y estaban de vuelta orientados en que estaban ahí. Pero es como si se hubiera Sí. cambiado el lugar de repente, no sé. Bueno, vos sabés que hay una así, te cuento cortita. Eh, Hay cierto dicho en Capilla que dice, el Cerro Uritorco te acepta o no te acepta. Te deja Mm, entrar o te echa patadas, así directamente. Entonces una vez íbamos desde el centro de Capilla, que son unos 45 minutos, hacia el lugar de Puertas del Cielo. sí, Lugar que he ido en auto 120 veces y puedo llegar en auto dando marcha atrás, puedo llegar. Y con claro. los ojos vendados. Te llego y te estaciono el auto donde corresponde. No hay forma. Ese día íbamos tres o cuatro, íbamos llegando. Yo dije, bueno, ya casi estamos, ya casi estamos, ya casi estamos. Es acá. Y era ahí porque era la segunda curva, antes del árbol, después de la tranquera. Y era otro lugar, pero era otro lugar completamente diferente, con unas especies de montañas en pico que no hay en Córdoba, así en Claro. pico hacia arriba, muy oscuras. Y dijimos, bueno, acá no es, seguimos y llegamos al final de la ruta, donde había una especie de rotonda que ya a partir de ahí no era, porque ya nos íbamos, seguíamos derecho y íbamos a Cruz del Eje, ahí ya no era, así que volvimos a pasar. Y volvimos a pasar y vimos otra vez el mismo escenario, unos picos enormes Qué oscuros loco. que no era ese lugar. Seguimos un poco y dimos vuelta tres veces y volvimos a pasar y tampoco era ese lugar, no se veía como siempre. Decidimos irnos. Al otro día fuimos y llegamos perfectamente y vimos el lugar y estacionamos Y y los todo. picos no los volviste a Pero ver. no, ese día eran tres picos muy onda tenebrosa, película de Qué terror, loco. unos picos hacia arriba, un lugar que era como ese lugar así, con la ciudad al fondo, pero rodeada de unos picos negros que no tenían nada que ver porque en Córdoba en ese lugar no hay picos rocosos puntiagudos hacia arriba. Me hacía acordar a la torre del Señor de los Anillos, ¿viste? La torre, Sí, 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 con sí. el ojo allá arriba, bueno, esa onda así. Así, Mira. ¿viste esas cosas que decís? Y nos tuvimos que ir. Dijimos, bueno, ya está, listo, no está en el lugar, no sigamos, son las 12 de la noche, vamos, no, y nos fuimos. Y al otro día fuimos y el lugar estaba ahí, qué sé yo. Tiene esas cosas así Mira raras. que Y éramos cinco en el auto, ¿eh? claro. Éramos cinco, no era que fui yo solo y me perdí. Éramos cinco que sabíamos dónde ir. Y no estaba el lugar, y no estaba, y no estaba, y nada. Y, Esas que, cosas así. y reflexionando un poco después sobre eso, ¿qué pensás? ¿A qué se puede ver? ¿Se llama el dicho de la montaña te quiere o te echa, te deja? Nosotros lo relacionamos por eso, porque íbamos con una persona que dijimos, no había Mm, una onda rara ahí con esa persona, dijimos, me parece que no quiso ese día en la montaña que claro. estacionemos el auto ahí. Ah, una tontería porque no tiene. A mí esos son los casos que decís, por más explicación racional o científica que uno le quiere dar, no... Sí, Porque sí. vos sos un tipo que siempre en todas sus investigaciones busca el lado racional, Sí, sí, empírico de investigación. ¿Cómo le das una explicación sí. a un lugar que Lo conoces? que, ¿Cómo lo le das que siempre y de ahora, repente... ahora, mirá cómo son las cosas. Ahora estoy pensando, ¿por qué pasamos tres veces por el lugar? ¿Por qué ninguna vez se me ocurrió sacar una foto? Y teníamos cámaras, celulares, teníamos todo. ¿Por qué no se me ocurrió sacar una foto ahora que estoy pensando? Hubiera estado buenísimo ver esa foto para vos decir, sí, no es este lugar. O Bueno, sí, ahí... es este lugar. ¿Ves? No se me ocurrió. Éramos cinco en el auto, en una camioneta, y no se me ocurrió sacar el celular O no para decir, quisieran que se te ocurra.
Sí, puede ser, no sé, pero estoy pensando ahora, digo, oh, qué bobo, ¿por qué no se me Por ocurrió? eso, yo a veces creo, y eso me quedó a mí grabado en la cabeza con el Fer cuando contaba experiencias de casos increíbles y la acción de la gente era, ah, bueno, vámonos a dormir, como si no estuviera pasando nada. Y tenían tremenda Claro. cosa ahí arriba. Bueno, yo a veces creo que cuando pasan estas cosas, como decís vos, fui a un lugar que he ido 300 veces, puedo ir marcha atrás con los ojos vendados y voy a llegar. De repente paso 3 veces y no es lugar y es algo que totalmente atípico y ahora decís, Sí, no se me ocurrió sacar una foto. Yo creo que eso es parte de ese fenómeno, de que te está diciendo, tampoco vas a tener sí, sí, registro de esto, ¿entendés? sí, sí. Sí, me ha pasado también en la Aurora, iba a pasar una vez que fui, me alojé como a 5 kilómetros, me iba todas las noches a la puerta de la estancia de la Aurora en Uruguay y me quedaba ahí toda la noche y había fila de gente en la banquina con la sillita tomando mate, mirando hacia la arboleda a ver las luces. Y había momentos que la gente decía, wow, wow, mira eso, mira eso. Y yo la verdad te digo, yo miraba, no veía nada, No veías pero no nada. veía nada. Y todos estaban, wow, wow, con las cámaras, chiqui, chiqui, chiqui. Y yo digo, no estoy viendo nada, ¿viste? Es una frustración que decís, ¿qué está viendo esta gente? O sea, Claro, o ellos están locos, o yo estoy ciego, ¿qué pasa? Y vos sabés que en la Aurora no vi nada, ninguna de las noches que fui. Ninguna. tremendo. Esas cosas que Increíble. tiene el fenómeno. Bueno, Así que bueno, quién sabe qué te espera esta vez que va a ir ahora. vamos a ver. Vamos, agarraremos el auto, iremos A ver si se a desprende Uchía, una tercera Puertas. parte sin querer. Sí, sin querer, claro. Bueno, antes de irnos voy a agradecer acá unos super chat de Andrea Smith, que dice buenas noches familia humanoides, que dejó 5.000 pesos chilenos. Muchísimas gracias, querida Andrea. Y también una donación de Hernán Campana que dice apasionante los lugares del misterio en Argentina. Dice mucha gente de la zona que la mayor actividad está concentrada en Cuchi Corral, cerca de la cumbre, más que en el Uritorco. Lo transmito como Claro, versión que circula, dice, es la zona donde se hace parapente. Bueno, claro, que es lo que nos habías exacto. Claro, contado. sí, sí, 23 kilómetros del Uritorco. Y después quiero agradecerle una donación de Carlos Alberto Sarmentero del programa anterior, que no la llegué a ver, que dice cosas raras de la combustión espontánea, que bueno, fue el tema del programa anterior, Sí, que sí, eso es sin raro, duda. ¿ves? Si esto es raro, eso también. No sé si viste el programa anterior, pero también yo no lo Sí, conocía el caso y tremenda historia, con un final súper trágico, más humano sí, que misterioso, pero la historia en sí me pareció increíble. sí. Bueno, amigo querido, muchísimas gracias por... No, por favor, a quien le guste investigar todo esto, métase y busque. Yo, por ejemplo, tenía un libro que rescaté el otro día de una biblioteca que estaba ahí medio escondido. Eh, es de Suárez, viste que comentamos que Suárez era el director de turismo en aquel Mm, momento de Capilla, que después puso el CIO, el Centro de sí, Información OVNI, allí en Capilla y demás. Y ahí escribió un librito. Y en ese librito hay una historia también súper interesante de una chica que se pierde en el cerro, asciende, se pierde y desaparece como 2 días. Y la buscan bomberos y gendarmería y policía, y la busca todo el mundo. No la encuentran, no la encuentran. Cuando la encuentran, ella cuenta una historia como que tuvo una pérdida de tiempo, un desfasaje temporal, se encontró con seres medios como luminosos, no sé, cuenta una historia que es alucinante sí. y de esas historias está lleno, pero lleno, lleno, lleno en toda la zona. Desde ahí hasta Talampaya. Es más, mira, una que cuento cortita es, íbamos en una camioneta, no voy a dar nombres, pero íbamos en una camioneta desde la base de Talampaya, donde se puede hacer campamento y está el restaurante, qué sé yo, rumbo a los paredones y allá al fondo. Sí. Y en el asiento de adelante iba un contactado, amigo, y para mí súper confiable, que no importa el nombre, iba hablando con el jefe de los guardiaparques de Talampaya. Ujú. Y yo iba atrás, siéndome el bobo, pero con la oreja así. Y el tipo le decía en voz bajita, estamos cansados acá, dice, estamos cansados de ver cosas raras todas las noches. Todas las noches pasan cosas raras, Mirá, sombras caminando por el medio del campo, luces. Y lo contaba como diciendo, ya está, están ahí dando vueltas y y listo. hablamos poco de esto porque no se puede hablar con todo el mundo, porque si lo informás a la dirección de parques, ¿viste? Te sacan del lugar y te mandan a otro lugar. Entonces dice, lo hablamos entre nosotros nada más, pero es
súper común, las experiencias todas las noches con algo. Vamos hasta Cuchí, es todo una gran ensalada de experiencias diversas, que vaya a saber uno cuál es el El hilo origen, conductor de claro. todo, ¿no? Tremendo. Pero bueno, es súper interesante. Bueno, yo te voy a después que te voy a pedir que me pases ese libro, a ver si puedo leer algunas historias Sí, y comunicarlas por acá. sí, Nada, te sí. han dejado un montón de comentarios de interesantísimo. Dice Hernán Campana, gracias Pablo por compartir toda esta experiencia y material. Por Serey dice también, excelente material y programón. Los videos. La gente se ha quedado. Cuando puse los videos hubieron como 10-15 minutos que no hablaban en el chat. No sé qué pasará ahí. Y ahí Bueno, sí, esos videos no tienen copyright, así que no hay problema, porque los el de japoneses japonés me lo bajaron de YouTube. Sí. cortaron. Sí. Eh, Bueno, por lo menos no lo bajaron todo. Pero bueno, nada, un montón de gente que sé que ha estado prendida desde el primer episodio. Tuvo un montón de repercusión, tengo en mi canal el primer episodio, esperemos que este segundo también. Así que nada, ya nos vendremos con algún programa futuro con Pablo aquí. Está Buenísimo. el de los crop circles para hacer, ya lo haremos en algún futuro cuando se pueda. Bárbaro. Bueno, Excelente. nos despedimos los dos juntos, amigos, si te parece. Muchas gracias. Saludos a Dale. todos por allí por el chat, ¿eh? Ah, vamos a hacer una aclaración mini. El episodio 1 de Sí, Capilla le pifié con un nombre. no pasa Dije, nada. viste que el asesino de Acoglanis es Rubén Antonio, y yo dije que era Jorge Antonio. No, Sí, el asesino de Acoglanis es Rubén Antonio, que finalmente se termina suicidando, y el que se lleva todos los secretos a la tumba, si se quiere, es Jorge Antonio, que nunca abrió la boca de qué fue lo que pasó allí, y nada, hice eso. Nada, confundí los dos nombres, pero quería que quede no, claro eso. no pasa nada. Eso también lo aclaré en las notificaciones. ¿No? Perdón, Sí, los comentarios. Lo que sí voy a hacer ahora es pasa compartir que, tu Instagram. sí, Eh, Pablo Eduardo Álvarez, @Pablo Eduardo Álvarez en Instagram, y eso, investigaciones Fénix 4, investigaciones Fénix 4 en Instagram también, y en Facebook, y por allí estamos en todas las redes. acá estoy dejando el Instagram de Pablo en el chat. Que tiene videos muy interesantes como el que publicaste hoy. De Puerto Sí, Rico, hoy una cuál cosa así. salió. Sí, viste, aparte son dos eventos diferentes. Una Muy, luz azulada debajo del mar, debajo del sí, sí, agua. sí. Que según estuve averiguando, porque bueno, yo hice el curso de patrón de chat y demás, no me acordaba muchas cosas. Yo dije, bueno, se hundió una boya. Hundió Claro. una boya y nada, está allí abajo. No, porque boyas blancas no hay. O sea, son verdes, son rojas, marcando babor y estribor, o viceversa, según el sistema de navegación que use cada país, pero no hay boyas blancas. Así que lo de la luz Y blanca azul, sumergida. azul fuerte también, me decís. Sí, yo estimo que debe ser Por el blanca, agua, pero sí. el color caribeño de Puerto Rico quizá desprenda un tono azulado, ¿no? Pero muy interesante Tremendo. porque se Sí, veía increíble, muy fuerte. potente, Y aparte medio con potente. movimiento. Sí, Sí, súper sí, interesante. Vamos a ver qué sí, sale de ahí. exactamente. Bueno, amigos, nos vamos. Nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo. Y nada, pásenla lindo, que termine bien el lunes. Y nada, muchas gracias, Pablo. Tremendo programa. No, gracias a vos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Chau, chau.